¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión semanal. Hoy queremos dedicar esta cápsula a Rosendo Radilla Pacheco, quien un 1 de marzo, como hoy, pero en 1914, nació en un rancho cerca de Atoyac, allá en el estado de Guerrero. Para muchas y muchos de ustedes probablemente el nombre de Rosendo Radilla resulte familiar, sobre todo después de que en junio de 2011, recién aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos, su nombre se asoció a un expediente resuelto por la Suprema Corte de Justicia, conocido como el expediente Varios 912/2010, que ha marcado un hito en la historia, no solamente en la historia de la recepción de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, sino en lo que ha significado para la función jurisdiccional y para la delimitación del fuero militar en nuestro país. Rosendo Radilla fue campesino, ganadero, cafeticultor y fue también un destacado líder comunitario. Entre 1955 y 1956 fue presidente municipal de Atoyac de Álvarez, allá en Guerrero, y formó parte, por lo tanto, de diversos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población. Combinó la ocupación de ganadero con la de cafeticultor cuando se involucró precisamente en la formación de la unidad agraria de la Sierra de Atoyac de Álvarez. Rosendo Radilla le tenía una gran admiración a los maestros. Él pensaba que ahí radicaba justamente el futuro de México y por eso destacó por su trabajo en el impulso de varios proyectos educativos allá en Guerrero, gestionando la construcción de escuelas y el servicio de maestros para varios poblados de la Sierra desde sus funciones como secretario general del Comité Regional Campesino. Fue así como, desde su participación como presidente del Patronato Pro Escuela Primaria Federal Modesto Alarcón, logró la construcción de la primaria Modesto Alarcón, justamente en 1952, donde estudiaron todos sus hijas e hijos, así como la construcción de otras escuelas como la Secundaria Federal número 14 de Atoyac, la Escuela Secundaria Técnica del Río de Santiago y la primaria Lázaro Cárdenas de Atoyac. Sin embargo, durante aquellos años, pues el deterioro de las condiciones económicas, los conflictos en torno al poder, la falta de espacios de participación, fueron dando paso al descontento en gran parte de la población mexicana. Durante aquellos años, los gobiernos de la época, decidieron actuar por fuera de la ley y del Estado de Derecho. En el caso del estado de Guerrero, por ejemplo, se realizaron 14 campañas militares para aniquilar a las organizaciones de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, instalaron retenes militares y realizaron diversas excursiones en las comunidades, sitiando a los pueblos y saqueando las casas de manera violenta. En los años posteriores, tanto en los gobiernos de Luis Echeverría como de José López Portillo, esta situación se recrudeció. Todo ese periodo ha sido conocido como el periodo de la Guerra Sucia. Y bueno, pues finalmente Rosendo Radilla fue detenido en un retén el 25 de agosto de 1974. Vamos a cumplir 40 años el próximo agosto de que esto ocurrió. Rosendo Radilla viajaba desde Atoyac en un autobús de pasajeros que fue detenido en este retén. Se le pidió a todos los pasajeros que bajaran y con posterioridad se les pidió que volvieran a subir al autobús, excepto a Rosendo Radilla y a su hijo, quienes fueron detenidos, y desde aquella fecha el padre Rosendo Radilla ya no volvió a aparecer. Como decía, hace 40 años que su familia está buscándolo. El caso llegó a distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien posteriormente lo envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La importancia de la desaparición se hizo relevante precisamente en el momento en el que
tienen que ser estas instancias internacionales las que intervienen frente a la incapacidad de los órganos de justicia del país para resolver el caso. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano con motivo de la desaparición de Rosendo Radilla. Varias consecuencias se han seguido de aquella sentencia. Por una parte, pues un llamado de atención hacia la obligación que el Estado mexicano tiene de pedirle disculpas a la familia de Rosendo Radilla. Probablemente algunos de ustedes recuerdan cómo aquel evento ocurrió todavía en el sexenio del presidente Calderón, con un desdén que llamó muchísimo la atención y que le quitó importancia sin duda a ese acto de disculpa pública. Desafortunadamente también la respuesta que en aquel momento dio el gobierno del presidente Calderón ante la sentencia de la Corte Interamericana, pues fue una muestra de desdén, tratando de afirmar que pues un tribunal internacional no tenía por qué obligar al Estado mexicano a cumplir pues una resolución emitida por este. Sin embargo, también ese fue un momento de la mayor importancia en el que la ministra Olga Sánchez Cordero salió a la defensa de lo que significa el haber aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte y bueno, de ahí se derivó precisamente la circunstancia que hoy nos permite reconocer como obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con nuestro país. La importancia de este caso no se queda ahí porque, como decíamos al principio, dio lugar al expediente que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está generando una serie de cambios de la mayor importancia al servir como un referente no solamente de interpretación del nuevo artículo primero constitucional, sino como una herramienta prácticamente para mejorar la impartición de justicia en el país. Dedicamos, por tanto, este videoblog a la memoria de Rosendo Radilla Pacheco. Esperemos no llegar a cumplir el 40 aniversario en agosto próximo sin tener noticia de su paradero. Soy Luis González Plasencia y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes.